Muy buenas noches, los saluda Esteban Moctezuma, aquí en Tocando Vidas, y con un invitado especial, Sergio Alcocer, que es investigador de la UNAM, ingeniero, y una persona que ustedes conocerán en los próximos minutos, se darán cuenta de por qué está aquí con nosotros, un experto en innovación. Sergio, México, si lo pudiera rankear en nivel de innovación en el mundo, ¿en qué lugar estamos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, Esteban, es un placer. Bueno, pues hay rankings precisamente que miden la innovación y México se encuentra de la mitad de la tabla hacia abajo. De la mitad hacia abajo. Estamos en lugares 70s, 80s. ¿Y en economía en qué lugar estamos? Estamos en el lugar número 15. Entonces deberíamos estar en ese nivel, ¿no? Bueno, deberíamos de estar en muchos de estos indicadores en el lugar número 15, cuando hablamos de competitividad, cuando hablamos de calidad de la infraestructura, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de calidad de los sistemas educativos. Claramente no hay una correspondencia. En el caso de la innovación, algo que tenemos que aprender en el país es que esto es una cultura, que tenemos que empezar a trabajar desde chiquititos, desde que estamos en la escuela. A los niños debemos de enseñarles no innovación, sino buscar que sean más creativos, promover. ¿Por qué no nos dices de manera muy rápida una definición de innovación para que todo el mundo entendamos a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es innovación? La innovación se concibe como la aplicación de nuevo conocimiento o de conocimiento existente para la solución de un problema de una manera distinta, de una manera innovadora y novedosa. Entonces, digamos, nosotros nos comunicábamos vía telefónica por medio de cables. A alguien se le ocurrió que podría utilizarlo a través de las ondas y eso desarrolló el teléfono celular. Bueno, esa es una innovación porque permite resolver un tema, en este caso la comunicación, de una manera distinta, que es a través de la telefonía celular, a través de las, no de cables, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que debemos de provocar es provocar la creatividad de los niños, provocar lo que llaman el sentido de agencia, o sea, que los niños tengan capacidades de emprender proyectos, pero que los lleven a sus últimas consecuencias, y de esto se pueden detonar posibilidades de una innovación, o sea, de una idea que eventualmente se traduzca a la aplicación práctica, que es la innovación. Pero tienes un sistema educativo orientado fundamentalmente a la memorización, ¿no? Así es. Nadie innova si lo que está haciendo es memorizando algo, ¿no? Así es. Tenemos casos exitosos, pero son casos aislados, no son casos sistemáticos como los que sí se presentan en otros países del mundo, en donde su sistema educativo promueve precisamente la creatividad, no favorece la memorización, sino busca que el estudiante, ni primaria, secundaria, preparatoria, investigue, desarrolle nuevas hipótesis, las pruebe, las trate o no de validar, y eso pues le va generando conocimiento y va generando además algo que es muy importante en la innovación, que es el aprender a fracasar, el aprender a fallar, que es parte del desarrollo de la innovación. O sea, aprender a que te equivoques. Sí, y equivocarse no es malo, ¿no? Siempre y cuando esté acotado a ciertos límites. Pero veamos, sin aventarse como el Borras. Una de las frases tradicionales que hay en Silicon Valley, que es, digamos, la cuna de la innovación en los temas tecnológicos, es que el que no haya fallado y no haya fracasado no es considerado para ser apoyado en una propuesta que ha presentado. Porque esto ya le ha permitido probar cierta serie de hipótesis, le ha permitido aprender y esto pues hace que las probabilidades de un fracaso segundo o tercero cada vez vayan reduciendo. Pues dicen lo mismo los jinetes, dicen el que no se ha caído es porque no monta a caballo, ¿no? Pues sí, en efecto. Oye, ¿hay muchos mexicanos en Silicon Valley? Hay varios, hay una buena cantidad de mexicanos que están allá, que no han tenido posibilidades de desarrollarse en México porque no hemos logrado implantar todo el ecosistema perfecto. Se han hecho grandes esfuerzos en los años pasados, en esta propia administración. Sin embargo, todavía nos falta caminar más en robustecer la operación de un llamado ecosistema de innovación. Silicon Valley lo tiene, sin duda, perfeccionado o de los más avanzados en el mundo, y esto ha hecho que muchos de nuestros compatriotas se vayan allá, sobre todo jóvenes muy inquietos y que generan ideas, pues que encuentran oportunidades en Silicon Valley. No solamente es un tema de ecosistema o de facilidades tecnológicas, sino que tengas un Estado de Derecho que funcione, ¿no? Estaba yo leyendo que la mitad de los investigadores y de los new starters que están trabajando ahí en Silicon Valley son extranjeros, son inmigrantes. Entonces alguien le decía a Donald Trump que realmente el cambio y la innovación en Estados Unidos está haciendo por inmigrantes, ¿no? Así es, el mayor porcentaje de nuevos negocios en los Estados Unidos, de todo tipo, incluyendo los más innovadores, provienen de los grupos migrantes, muchos de ellos de origen hispano, y dado que hay 2/3 partes de origen hispano mexicanos,
pues fuertemente controlados por mexicanos, ¿no? ¿Y qué se está haciendo en México para impulsar la innovación? Mira, en el caso de la innovación hay varias patas. Por un lado está el CONACYT, que promueve proyectos relacionados con innovación, que tiene, digamos, estímulos asociados a esto, en donde hay una participación o un interés porque participe el sector privado. Y esto con el ánimo de que la investigación en México no se concentre tanto como ha sido en el pasado en las universidades, y particularmente en los centros públicos de investigación, sino que participe mucho más el sector privado. Por otro lado está el INADEM, que depende de la Secretaría de Economía, que tiene una serie de programas que igualmente estimulan la generación de nuevas empresas y sobre todo aquellas de base tecnológica, para los cuales con países varios, Estados Unidos uno de ellos, Canadá y otros, han establecido convenios de colaboración para aprender las mejores prácticas. Sucede también, o hay digamos, resultados muy positivos a nivel de los gobiernos estatales, el caso de Nuevo León, donde tenemos probablemente el mejor parque de innovación y de investigación tecnológica, se llama CIPIT, en Monterrey, cerquita o pegadito al aeropuerto de Monterrey, en donde se han instalado tanto empresas como universidades para que en un ambiente de colaboración, de innovación abierta, creativa, pues puedan desarrollarse nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevos materiales, nuevos productos. Entonces, digamos, sí tenemos ejemplos de esto. Lo que hace falta, sobre todo, es con una visión de largo plazo, con una visión, digamos, de país, identificar cuáles son las ventajas comparativas que tiene una región frente a otra. No puedes convertir o tener otro parque de innovación tecnológica como el de Monterrey en un estado como Chiapas, por mencionar, o Guerrero y Oaxaca. Tienen vocaciones distintas, tienen velocidades de desarrollo distintas. Hay que adaptarlas a estas diferentes regiones. No todo va a ser tecnología. Algunas innovaciones serán en el ámbito agrícola o en el ámbito agropecuario. Y son muy importantes para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo de las regiones y del país. Oye, pero por ejemplo, los países asiáticos se dedicaron a crecer y a desarrollarse con base en copiar, ¿no? Literalmente lo que estaba haciendo Europa y Estados Unidos. Sí. ¿Qué tanto chocan la innovación y la copia? Bueno, para algunos, y yo creo que no es una mala receta, la copia es el antecedente de la innovación, porque lo que te permite la copia, que es lo que han hecho fabulosamente los japoneses, es generar una serie de procesos y de sistemas con un alto control de calidad que te permiten, al momento ya de innovar, que con ese control de calidad tus innovaciones sean imbatibles. No solamente se convierten en soluciones nuevas para un tema que los lleves al mercado, sino además son de altísima calidad. Entonces, no es malo copiar, siempre y cuando no te limites únicamente a copiar. Lo que hicieron estos países asiáticos, acá al copiar, es que además ellos ya tenían una base de desarrollo, punto de vista educativo y de capacidades muy sólidas. Tenían escuelas de ingeniería muy buenas, entonces lograron, sí, asimilar, adaptar en su momento y posteriormente desarrollar, entendiendo los conceptos de lo que implicaba lo que estaban copiando. Fíjate que hay un programa que se llama Diseña el Cambio, que conozco muy bien porque lo estamos apoyando en más de 10,000 escuelas públicas, en donde se le dice a los niños, tienes 4 palabras. Piensa, imagina, evalúa, haz y comparte. Y con esas 4 palabras, tú piensa en lo que te molesta o quieres cambiar o qué quieres hacer. Y pongo un ejemplo. En Tabasco, un niño dijo, a mí no soporto el sol en el recreo. Un calorón tremendo. Toca a la hora de recreo y me quedo en mi clase porque no quiero salir de ese calorón. Me gustaría que hubiera una palapota en el patio. Entonces imaginó una palapa. Después lo que hizo fue hacer la palapa, compartirlo con sus compañeros y salió que había un padre que tenía... que era obrero, otro papá que tenía materiales, y todo el mundo ayudó a hacer la palapa y compartió el tema y finalmente tuvieron ese desarrollo de esa obra. ¿Por qué es importante esto? Porque educas al niño a que las cosas que imagina pueden suceder. Así es. Entonces que lo que más importa es imaginar. Y no necesariamente que lo que más importa es quejarte del calorón que había y de que no había una palapa, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el sistema educativo podría haber fórmulas muy simples para ir generando este espíritu que tú mencionabas hace un momento de innovación. Sí. ¿Cómo podemos conectar
por ejemplo, todo lo que tú haces en la UNAM, lo que hace la empresa, con la educación básica? Mira, yo creo que primero tenemos que empezar en el caso de las universidades por promover una cultura de la innovación en nuestras propias universidades, lo cual implica promover que nuestros estudiantes tengan iniciativas como la que mencionas, pero que tengan la acabativa, o sea, que no se limiten únicamente a la idea sin que lo construyan, lo desarrollen y lo prueben. Y en la medida que esto podamos hacerlo, podemos utilizar a los jóvenes que participen, y digo utilizar en el buen sentido, como prestadores de servicio social, para que lleven este tipo de metodologías a las escuelas primarias y secundarias. Hay metodologías como la que tú mencionas, que son verdaderamente muy robustas y que se utilizan en las grandes firmas, digamos Google y este tipo de empresas que sobreviven gracias a la innovación, pero que no se dan simplemente porque a alguien se le ocurrió, que a veces sucede, sino hay todo un proceso para el cual se pueda desarrollar la innovación. Y necesitas gente que haya hecho innovaciones para que entienda lo que es una innovación. Por eso es importante tener mentores. Y los mentores podrían darse si es que las universidades, en un gran movimiento dentro de las universidades en el país, especialmente las públicas, lográramos tener un grupo que pueda servir de mentores a los niños de primaria y de secundaria, y también de mentores a los propios profesores de primaria y secundaria, a los cuales hay que ir, digamos, abriéndole los ojos de las enormes oportunidades que tiene la innovación para que su docencia, para que la transmisión de su conocimiento sea distinto, en un proceso en donde además cada vez se depende menos del profesor. Cada vez hay mayor cantidad de recursos disponibles, ya no digamos en la red, en los libros, en fin, y el profesor tiene un rol distinto, tiene el rol nada más de facilitar que el chico pueda asimilar este conocimiento. Y si eso lo das con una dosis de innovación, de hacerlo divertido y demás, pues es fantástico, porque logras que el interés se multiplique. Sergio, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que esta conversación les lleve a reflexionar poco, porque la hora ya nos obliga a dormir también. Muy buenas noches.